al Dark Lounger, el podcast haciendo lo que es un recorrido por la historia de la República Dominicana. En esta nueva ocasión o nueva entrega tendremos lo que es la ocupación haitiana, que comprende de 1822 a 1844, donde se presenciaron tensiones, reformas y resistencia en nuestra Quisqueya. La ocupación haitiana de la parte oriental de la isla de Santo Domingo, desarrollada entre 1822 y 1844, constituye uno de los periodos más trascendentales de la historia dominicana. Durante esos 22 años se produjeron profundas transformaciones políticas, sociales, económicas, militares, religiosas y jurídicas. También podemos agregar sobre la lengua, ya que durante esa invasión fue un gran problema. Dos lenguas, dos culturas que marcaron el nacimiento de la identidad nacional dominicana. Estas tensiones culminaron con el fortalecimiento del sentimiento nacional dominicano y con la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Sus antecedentes históricos, la situación de Santo Domingo después de lo que es la España boba 1809-1821. Tras la expulsión de Francia en 1809, Santo Domingo volvió al dominio español durante el periodo conocido como lo que es la España boba, o fue, podríamos decir, denominado así debido al abandono político y económico que sufrió la colonia, en este caso nuestro territorio. Recordar también que la parte oeste de la isla, Haití, proclamó su independencia para el 1804, siendo uno de los primeros países del continente americano que proclamó su independencia. Durante esos años existían numerosos problemas: crisis económica, escasez de recursos, reducción del comercio, abandono militar, falta de inversión española, que estábamos bajo su dominio, crecimiento excesivo de lo que es la pobreza. España estaba concentrada en las guerras de independencias de América y prácticamente se olvidó de la colonia de Santo Domingo. La independencia efímera, 1821. El 1 de diciembre de 1821, el gobernador José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de Santo Domingo bajo el nombre de Estado Independiente del Haití español. Su intención era incorporarse a la Gran Colombia de Simón Bolívar. Sin embargo, Bolívar nunca pudo enviar ayuda. El nuevo estado carecía de ejército suficiente, existían divisiones internas y muchos sectores no apoyaban el gran proyecto. La independencia apenas duró 2 meses. El surgimiento de la ocupación haitiana. La visión política de Jean-Pierre Boyer, el presidente haitiano, tenía varios objetivos: unificar toda la isla, este y oeste. Después de lo que fue la independencia haitiana de 1804, que ya lo habíamos mencionado en esta propia presentación, existía el temor de que alguna potencia europea utilizara Santo Domingo como base militar para intentar reconquistar Haití. Para evitarlo, Boyer entendía que toda la isla debía permanecer bajo un solo gobierno, o sea, bajo el gobierno haitiano. Evitar el regreso de España. España aún reclamaba la soberanía sobre Santo Domingo. Si España recuperaba la colonia, Haití estaría nuevamente amenazada a lo que era continuar con su propia independencia. Eliminar definitivamente la esclavitud. Aunque en la parte oriental existían menos esclavos que en otras colonias, todavía persistía la esclavitud legal. Boyer buscaba eliminarla completamente. Consolidar el Estado haitiano. La incorporación del territorio oriental aumentaría
aumentaría lo que era el territorio, recursos agrícolas, población, ingresos fiscales, control estratégico de lo que era el Caribe. La entrada del ejército haitiano, el 9 de febrero de 1822, Boyer ingresó pacíficamente a Santo Domingo con aproximadamente 12,000 soldados. José Núñez de Cáceres entregó el poder sin resistencia militar. Así comenzó oficialmente la ocupación haitiana. Ojo, 9 de febrero de 1822. Principales reformas implementadas por Boyer. Durante la ocupación se produjeron numerosas reformas. La abolición definitiva de la esclavitud fue una de las medidas más importantes. Todos los esclavos fueron declarados libres. Consecuencias: desapareció jurídicamente la esclavitud. Miles obtuvieron libertad. Aumentó la igualdad legal. Eliminación de privilegios coloniales. Fueron eliminados numerosos privilegios heredados del régimen español, entre ellos títulos nobiliarios, privilegios de clase, distinciones coloniales, aplicación de las leyes haitianas. Se sustituyeron las leyes españolas, pasaron a aplicarse legislación haitiana, sistema administrativo haitiano, división territorial haitiana, autoridades designadas desde Puerto Príncipe. Reforma agraria, una de las medidas más polémicas. Se confiscaron tierras de la corona española, grandes haciendas, propiedades abandonadas, bienes eclesiásticos. El Código Rural de 1826 fue probablemente la reforma más impopular. Buscaba aumentar la producción agrícola, garantizar exportaciones, controlar la mano de obra. El Código Rural limitaba la movilidad de los campesinos, obligaba a trabajar la tierra, restringía el abandono de las fincas, imponía controles policiales. Las reformas administrativas. Se reorganizó completamente el gobierno. Se restablecieron nuevos departamentos, nuevas provincias, tribunales, funcionarios haitianos. Todo dependía directamente del gobierno de Puerto Príncipe, quiere decir, del gobierno haitiano, que eran los invasores. Reforma militar. Los dominicanos fueron incorporados al ejército haitiano. Muchos jóvenes debían prestar servicio militar obligatorio. La reforma fiscal. Se aumentaron los impuestos, entre ellos impuestos sobre propiedades, producción agrícola, comercio, exportaciones. Gran parte de esos recursos se destinaban al pago de la indemnización que Haití debía entregar a Francia desde 1825 para obtener el reconocimiento total de su independencia. ¡Qué cómodos! Restricciones de la Iglesia Católica. Uno de los principales conflictos. Se confiscaron numerosos bienes a la iglesia. Además, varios conventos fueron cerrados. Disminuyó la influencia del clero. Algunos sacerdotes abandonaron el país. Tensiones durante la ocupación. Las reformas provocaron múltiples conflictos, diferencias culturales. Existían profundas diferencias entre ambos pueblos, Haití y, Santo Domingo. El idioma era uno de los principales, la religión católica, tradición jurídica española, costumbres hispanas, los haitianos, el idioma francés y criollo, fuerte influencia africana, tradición revolucionaria, organización política distinta, conflictos económicos. Los comerciantes dominicanos sufrieron pérdidas debido a mayores impuestos, restricciones comerciales, disminución del comercio exterior, el descontento de los hacendados. Muchos perdieron tierras, ganado, propiedades. Las confiscaciones generaron un fuerte rechazo entre las élites rurales, oposición del clero. La Iglesia Católica se convirtió en uno de los principales centros de oposición
Muchos sacerdotes apoyaban discretamente los movimientos separatistas. El servicio militar obligatorio, numerosos jóvenes dominicanos fueron enviados al ejército haitiano. Esto incrementó el descontento popular. Las conspiraciones locales entre 1822 y 1830 surgieron pequeños movimientos contra el gobierno haitiano. La mayoría fueron descubiertos y reprimidos posteriormente. Los movimientos de los alcarrizos. Diversos grupos campesinos comenzaron a organizar resistencia armada. Aunque fueron derrotados, demostraron el creciente rechazo popular. La Trinitaria. Ya estamos empezando. 1838. El 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte, junto a Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Juan Isidro Pérez, Félix María Ruiz, Pedro Alejandro Pina, Benito González, Jacinto de la Concha, Felipe Alfao, fundó la Trinitaria. Su objetivo principalmente era lograr la separación definitiva de Haití y crear una república libre, independiente y soberana. La filantrópica, organización cultural utilizada para difundir ideas patrióticas mediante representaciones teatrales. La dramática completaba la labor propagandista de la Trinitaria. Para todo se necesita publicidad. Buscaba despertar el patriotismo entre los nativos dominicanos. Acontecimientos relevantes durante la ocupación: 1822, entrada de Boyer, fin de la independencia efímera, que duró apenas meses; inicio de la administración haitiana, 1824, reorganización administrativa, consolidación del control militar, 1825. Francia reconoció la independencia haitiana a cambio de una enorme indemnización económica. Esto obligó a aumentar los impuestos en las tierras que eran invadidas, la nuestra, dominicana. 1826, promulgación del Código Rural. Comenzó uno de los mayores conflictos sociales, década de 1830, crisis económica, caída de la producción, mayor oposición, crecimiento del sentimiento nacional, 1838. Fundación de la Trinitaria. Comenzó la organización formal del movimiento Independencia, 1843. En Haití ocurrió la revolución reformista que derrocó a Jean-Pierre Boyer. Los dominicanos aprovecharon la inestabilidad política para acelerar los preparativos independentistas. 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia nacional. Francisco de Rosario Sánchez izó la bandera dominicana en la Puerta del Conde. Ramón Matías Mella realizó el histórico trabucazo, mientras la Junta Central Gubernativa asumía el poder del nombre del nuevo Estado dominicano. Con ello concluyó oficialmente la ocupación haitiana, 1844, febrero 27. Las consecuencias de la ocupación haitiana, consecuencias negativas: la pérdida de la autonomía política de Santo Domingo, elevada carga tributaria donde los impuestos fueron elevados, confiscación de propiedades, restricciones de la Iglesia Católica, la libre expresión, aplicación del Código Rural, percibido como coercitivo, el servicio militar obligatorio, la crisis económica, conflictos culturales y lingüísticos, la emigración de familias dominicanas hacia Puerto Rico, Cuba y Venezuela. Podríamos decir ya, para concluir este interesante tema, que la ocupación haitiana constituyó uno de los periodos más determinantes de lo que es la historia dominicana. Durante 22 años, febrero a febrero, se transformaron las estructuras políticas, económicas y sociales de nuestro territorio, al tiempo que surgieron fuertes
tensiones derivadas de las diferencias entre ambas sociedades, aunque algunas reformas representaron avances significativos, especialmente la abolición de lo que era la esclavitud. Otras medidas generaron un amplio rechazo que fortaleció el sentimiento de lo que es la identidad nacional, por lo que la resistencia organizada por los patriotas dominicanos culminó en la proclamación de la independencia nacional en febrero de 1844.